Bueno, buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por estar aquí, por estar juntos, y a ti también que estás al otro lado, que lo verás en otro momento, pues que el Señor te bendiga y te bendiga grandemente. No sé si veis me van a poner ahora una imagen, pues ya sabéis que a mí me gustan las imágenes y me gusta poner una presentación, no sé, son mis manías, ya me conocéis, ¿verdad? Bueno, pues hoy quería compartir con vosotros el poder de una idea. El poder de una idea. Y esa frase la he vivido durante mucho tiempo. Llevo muchos años con esa frase. El poder de una idea cuando llega el momento. Porque a veces tienes una idea y no es el momento. Y otras veces tienes una idea y a lo mejor no está basada en la propia voluntad del Señor. Pero hoy vamos a ver el poder de una idea y vamos a ver algunos versículos sobre ello. Pero antes me gustaría presentar este tiempo delante del Señor. Señor, te damos gracias por tu presencia en esta mañana. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra que nos guía, nos dirige. Señor, te pedimos tu bendición para que todo lo que podamos hoy compartir, Señor, sea tamizado en el poder de tu Espíritu, Señor, por la palabra, y que seas tú, Señor, hablándonos a nuestros corazones, tal y como necesita cada uno, conforme a la necesidad del que está aquí y del que escucha desde el otro lado de la pantalla. Señor, bendecimos a los que nos oyen, bendecimos a nuestros vecinos, bendecimos este barrio, bendecimos cada una de las personas, Señor, que alguna vez entraron aquí. Señor, te rogamos que tú tomes el corazón de cada uno y que bendigas y traigas a memoria tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. ¿Está? Vale. Simplemente el título es básico, ¿no? Lo que veis ahí, el poder de una idea. Que nos quedemos con esa idea. Y ponlo en modo presentación. ¿No puedes? No se puede. Bueno, pues no pasa nada. Iba a poner el PowerPoint, pero digo, anda. No hace mucho. Es que quiero poner una fotografía y hasta que no me ponga la fotografía de la segunda diapositiva, porque quiero saber si le conocéis. Si me pone la foto de la segunda diapositiva, bien. ¿Le conoces? ¿Alguien sabe quién es? ¿La habéis visto alguna vez? ¿Habéis oído hablar de él? Se llama Henry Dunant. Henry Dunant fue una persona muy importante internacionalmente y allá por 1868 tuvo una idea. Tuvo una idea que cambió el mundo. Este hombre, Henry Dunant, fue el fundador de la Cruz Roja. Allá por 1862. En realidad él tuvo la idea 3 años antes, en 1859. Pero no fue hasta el 62, fijaros la idea que germinó dentro de él, cómo estuvo ahí trabajando, hasta que la puso en marcha. Fue el fundador de la Cruz Roja y él era cristiano evangélico, familia protestante, fundamentalmente calvinista, pero con un mover del espíritu que hubo en ese momento, que se llamaban mileniaristas, y también eran de la Liga Mundial de los Jóvenes. Aunque ustedes le veáis ahí con esa barba y ese aspecto, en ese momento era bastante joven cuando empezó su trabajo y su vocación, ¿no? Era de Ginebra, muy cerca de Calvino, y claro, lógicamente de las ideas calvinistas. Además, ¿cómo fue él impactado por esa idea? Fue conmovido debido a una batalla, la batalla de Solferino, que tuvo lugar en Italia. Y él estuvo allí, que bueno, su familia era una familia adinerada, una familia de dinerito, estaba bien económicamente, eran comerciantes, y él
fue a esa batalla de Solferino como un poco como de voluntario de visita, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Que al ver los heridos de guerra, su corazón se conmovió. Entonces no existía un cuerpo médico militar en aquella época. El herido que estaba tirado, que caía herido con un brazo, ahí se quedaba tirado. El que le tiraban con la bayoneta, le clavaban no sé qué y se quedaba medio muerto, ahí se quedaba hasta que se moría o terminaba la batalla y se lo llevaban. Entonces él, al ver esto, dijo, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y entonces cogió a las viudas, a las mujeres, a los viejos, a los que no habían ido a la batalla de ese pueblo de Solferino, de la cerca de Solferino, y dijo, vámonos, vamos a ponernos de blanco y vamos a ir a rescatar a todos los que están en el campo de batalla heridos. Y se los llevaron y los pusieron en una iglesia y ahí le estuvieron cuidando y curando. Cogieron 40.000 personas. O sea, fue una situación tremenda la que se vivió en esa batalla, una batalla muy, muy cruel y dura, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, él ya se fue a su casa y escribió sus memorias de lo que vivió en Solferino. Y a raíz de ahí, en una reunión que hubo de jóvenes, a la cual él le puso el nombre de la reunión de los jueves, me parece que se llamaba la reunión de la Asociación Cristiana de Jóvenes, que bueno, en inglés no lo voy a decir, pero que se reunían todos los jueves a leer la Biblia, a planear cómo ayudar a los pobres, a planear cómo visitar a los presos y a planear cómo ayudar en la ciudad. Y a raíz de ahí surge el germen de la Cruz Roja. Luego, en 1901, le dan el primer premio Nobel de la Paz. Fue para Henry Dunant, que lo compartió con otra persona, pero de él no vamos a hablar. Vamos a hablar de Henry Dunant. Él tuvo esa idea. ¿Qué idea tienes tú? Sabéis que hay muchos personajes en la Biblia, hay gente con ideas buenas y con ideas malas. Y el poder de una idea mala, como por ejemplo la Torre de Babel. Alguien oye, venga, vamos a hacer una torre. No era una buena idea. Pero sí hay también ejemplos de buenas ideas y nos vamos a ir a la siguiente diapositiva, que es una idea inspirada en la fe. Hemos visto a Henry como un modelo de verdad, porque bueno, tuvo una idea y fue capaz. Porque a lo mejor tú tienes grandes ideas, tú dices, en fin, tanta gente necesitada que hoy en día, no sé si habéis visto los índices de depresión y de suicidio en la sociedad actual. En estos últimos 5 años, el incremento ha sido espantoso. Y a lo mejor tú tienes una idea de ayudar, de visitar o de calmar el hambre, la necesidad del que está pasándolo mal, o de visitar los hospitales. A lo mejor tienes una idea. Pero no se trata solamente de tener una idea, sino de hacerlo. ¿Qué tienes en tu corazón, no? Una idea inspirada en la fe. Marcos 9:23. Y este versículo va a ser nuestro versículo lema. Y después os lo voy a dar el post con el versiculito para que lo tengáis en la Biblia si queréis y si no lo regaláis. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Frase de Jesucristo, de Jesús, del Señor. Si puedes creer. ¿Tú puedes creer? Ay, pero yo puedo creer muy poquito. No puedo llegar. No importa. No se trata de cantidad. Se trata de que lo que puedas creer, aunque sea chiquitito, lo ponga en práctica, la use. Usemos esa fe, ¿no? Y hay un personaje en la siguiente diapositiva que todos conocéis, y que habéis, conocemos la historia sobradamente. En la siguiente diapositiva, Nehemías. Ahí veis algunas ilustraciones de archivo que hay en la web sobre Nehemías. Nehemías también tuvo una idea. Si nos vamos a Nehemías, capítulo 1, por favor, busquen capítulo 1, y dice, ¿sabéis qué? ¿Dónde está Nehemías? ¿Antes de qué?
¿Y después de qué? De Esdras y... me entero. Esther, ¿vale? Eso es bueno, es que me gusta que no sepamos los libros de la Biblia. Nehemías fue un cautivo de Babilonia. ¿Cómo llegó a ser cautivo de Babilonia? Bueno, ya sabéis que, bueno, pues él era copero del rey Artajerjes. Si buscáis un poquito de la historia de hoy, como hoy en día tenemos la maravilla de Google y que los Google están ya conectados con la inteligencia artificial, buscas y te encuentras, bueno, pues históricamente, restos arqueológicos, es súper interesante. Podemos mirarlo en el móvil, escucharlo, un vídeo. Vamos, el que no aprende es porque no quiere, porque tenemos para aprender de todo, de todo, de todo. Pues Nehemías fue cautivo del rey Artajerjes. ¿Y cómo llegó a copero del rey? Bueno, ahora lo veremos. Pero fijaros en el versículo 2 que dice, bueno, primero, vamos a empezar por el primero. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, vino Anani, uno de mis hermanos con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado y que se habían quedado en la cautividad por Jerusalén. Le preguntó, oye, ¿qué tal están los que están allí, que huyeron de la cautividad, que no están presos? ¿Cómo están? Y le dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en un gran mal. Están en un gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando escuchó estas palabras, me senté, se vino abajo, me senté y lloré ese duelo, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Se conmovió, como Henry Dunant, fue conmovido. Le conmovía la necesidad ajena. Le conmovía esa situación. Ahí, eso es una ilustración de archivo, de una reproducción de lo que serían los muros de Jerusalén destruidos y las puertas quemadas. ¿Podéis imaginar? Yo creo que Nehemías, que recordaría ese momento, cómo era Jerusalén, cuando esta gente le contaron todo eso, se lo imaginó en su mente y se quedaría como bastante impactado, ¿no? Se queda ahí, ora, ayuna, y si veis la oración entera de este capítulo primero, él empieza a orar, a reconocer el poder de Dios, a creer que Dios puede hacer algo nuevo, como tú, en este versículo que hemos leído anteriormente de Marcos, ¿verdad? Pues creemos que Dios puede hacer algo nuevo. Y en el versículo 11 de Nehemías capítulo 1 dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo a la oración de tus siervos y a la oración de tus siervos que desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿De qué varón? Él quería plantearle esta situación al rey. Pero claro, los reyes de aquella época, por la más mínima, te cortaban la cabeza. Así que, ojito, a ver cómo lo hacemos. ¿Cómo llegó él a ser copero? Pues mira, pues probablemente él fue ascendiendo en la corte poquito a poco porque era una persona fiel, una persona trabajadora, cumplidora. ¿Cómo le decía Artajerjes? Era lo hemos visto en alguna película, me parece a mí, y era bastante, como era persa. ¿Verdad? En la película de los 300, que aparece el rey Artajerjes y va con una parafernalia, mucho oro, mucho poder. Imaginaros presentarse delante de ese rey a decirle la petición que quería hacerle Nehemías de ir a Jerusalén. Que eso es lo que nació en su corazón.
con la impresionante que tiene que ser esa cara, ¿no? Probablemente también Nehemías tuviera conexiones y recomendaciones. Mira, hace falta un copero. Ah, pues mira, yo conozco a uno que puede ser fiel, que es sano, está sano, responsable, etcétera, ¿no? Además también Nehemías parece que tenía esa habilidad, ese carácter, ¿no? Que necesitaba un copero de una corte tan poderosa como la persa en estos tiempos. En Nehemías 1, que es el siguiente pasaje, o sea, la siguiente diapositiva, llega el momento. Ha llegado el momento. Este versículo 11 nos da la entrada al momento. Siguiente. Diapositiva. Eso es. Mira, ¿por qué he puesto este mapa? Para que veáis lo grande que era el imperio persa. ¿Dónde estaba? ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Lo podéis ver? Más o menos. ¿Veis? Susa es el círculo. Mueve el ratón. Ahí. Muy bien. Genial. Susa y Jerusalén. Mirad la distancia. Todo pertenecía a los persas. Todo. ¿Cuántos kilómetros había de Susa a Jerusalén? Figúrate, ¿cuánto se tarda andando a 1400, 400? Más de aquí a Barcelona andando. ¿Cuánto se puede tardar? Por lo menos, durmiendo por el camino, comiendo, descansando. Se puede tardar 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y más, porque campo a través. Además, no sé si tenía que saltar algún obstáculo de montaña, qué sé yo, ¿no? Imaginaros. Bueno, pues prepárate que ahí se pone a ayunar, a orar, a clamar de rodillas delante del Señor, pidiéndole gracia delante de aquel varón. Y cuando Dios te da gracia, te da gracia. ¿Quieres la gracia? Pídela. Pídela. Porque el Señor está deseando darte. Él es un Dios bueno. ¿Qué idea ha puesto en tu corazón? ¿Qué objetivo tienes en este momento en tu vida? ¿Qué pasión, visión? No sé. ¿Necesitas gracia? Al que cree, todo le es posible. Pues bien, llega delante del rey, pero no habla. Callado. Y dice en el capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey de Artajerjes. O sea, que si antes era otro mes, quiere decir que él había estado orando y clamando por esto un poquito de tiempo y ayunando, ¿verdad? Y que lo tenía ahí guardadito en su corazón cada día, porque ya había pasado otro mes, porque aquí habla de otro mes. Y le dice, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y le serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, él era amable, cordial, con buen talante, quizás siempre con una expresión amable y servicial y gozosa, qué sé yo. Pues me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? ¿Qué podía pensar? Si es un copero, el vino lo hacen malamente. Esto está envenenado. Podía pensar, este está malo, me lo va a pegar. Ha probado el vino antes que yo. No había COVID, pero había otras enfermedades. Si él estaba triste, podía significar también que estaba enfermo. Le podían cortar la cabeza. Dice, pues no estás enfermo. Se dio cuenta, no estaba enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Quebranto de corazón. Tanto era la pasión, la carga que tenía por cómo estaba Jerusalén y sus hermanos, su pueblo, que se le notaba en su cara, se le notaba en todo su ser. Estaba quebrantado de corazón. ¿Y qué dice la palabra? Que el rostro es el espejo, ¿no?
del alma y se te nota, por mucho que quieras disimular. Como alguien te dice, hola, ¿cómo estás? Y tú, ay, qué me alegro de verte. Y a lo mejor tú estás sintiendo que esa persona está siendo una persona a lo mejor poco honesta o poco sincera, ¿no? Hay veces que es así, te encuentras compañeros, gente, ¿no? Pero todo se nota, lo percibe, tú dices, hay algo, ¿verdad? Bueno, pues él le dijo, es quebranto de corazón. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y dije, si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de él, envíame a Judá, envíame. En el versículo 6 de ese capítulo 2, ya dice el rey, fíjate, y estaba la reina también, sentada junto a él. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Supongo que él le diría aproximadamente cuánto duraría el viaje y cuánto tiempo se iba a quedar allí. No creo que fuera poco tiempo, porque si estamos hablando de chispa más o menos, haciendo nuestro calculito, 4 meses para allá, 4 meses para acá, y había que reconstruir el muro, ¿no? Y había que arreglar las puertas. O sea, el tiempo era bastante. Era bastante tiempo. Nehemías compartió su idea de reconstruir los muros de Jerusalén con otros y motivó con esa visión. Y luego ya más adelante, que nos vamos a ir hasta el versículo 17 y 18, les dije, pues, vosotros veis el mal en que hemos estado, en que estamos. Anda que hoy estoy yo cambiando las palabras, en que estamos. Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, venga, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Fijaros el momento. O sea, después de esa caminata de quizás, pongamos esos 4 meses aproximadamente, llega y allí se ve todo cómo estaba todo el mundo. Desanimado, triste, empobrecidos, qué sé yo. ¿Cómo era la situación personal de cada uno? Y él se levanta. Y probablemente no lo diría como yo lo he leído, porque lo he hecho aposta, sino diría, ¿vosotros veis el mal en el que estamos? Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y ahí trataría de contagiarle las ganas, ¿no? Y decía, venga, vamos a levantarnos, venid, edifiquemos, cambiemos las cosas, podemos cambiar las cosas. Y esa idea fue capaz de manera inmediata casi, pues, de contagiar ganas y contagiar la misma ilusión que él tenía por reedificar esos muros de Jerusalén. Este pasaje de Nehemías nos hace ver cómo una idea inspiradora en un momento específico cambia las cosas. ¿Cómo cambió esto para Jerusalén? ¿Cómo cambió esto para el pueblo de Israel? ¿Cómo cambió? Fue determinante. Una idea inspiradora en un momento determinado. Nehemías identificó el problema. Nosotros podemos identificar nuestro problema igualmente. ¿Cuál es? ¿Cuál es aquello que te apasiona, que te levanta el ánimo, que te motiva y que eres capaz de cualquier cosa por emprender esa, bueno, no batalla, pero sí esa aventura, ¿no? Pero en todo momento, cuando
Nehemías cuenta toda esta, o sea, se presenta delante de la gente, le empieza a contar todo esto, sí es verdad que él les testifica de lo que Dios había hecho. Y ellos conocían al rey de Persia. Ellos habían escapado de la cautividad. Y él era el copero de ese rey. Y él le cuenta todo lo que cómo había sido el proceso y cómo él había hallado gracia delante del rey y cómo había conseguido cambiar el ánimo del rey, cómo el rey había percibido su necesidad y fue favorable a él. Le testificó, definitivamente alimentó la fe con testimonio de lo hecho por Dios anteriormente. Se unieron y actuaron. Unión y acción. No nos vamos a entretener, a parar ahora, porque evidentemente no es el tema, y también sería muy largo, de los enemigos que vinieron después a querer quitarle, porque, oye, no te vayas a creer que te vayas de rosita. Tú tienes una idea, aunque te pongas en ayuno, oración, en lo que tú quieras, el enemigo viene a cortarte todo lo que pueda y a lanzarte los dardos, ¿no? Y ahí vemos al Sanballat y a toda esta gente que vinieron a destruir el ánimo y la idea que tenían de reconstruir los muros de Jerusalén. Eso ya lo dejaremos para otro momento. Pero lo interesante aquí es que se unieron y hicieron unión y acción. Unión y acción. Vamos. No en una carga que no era suya, sino en una carga común. Una necesidad común. Porque no nos podemos motivar ante una carga que no es nuestra. Por ejemplo, qué sé yo, venga, pues vamos, tengo una idea, ¿no? Montar una ONG para llevar agua potable, que es lo que hemos visto hoy en Solidario, en la televisión mientras desayunábamos, agua potable a Tanzania. Y yo tengo esa visión y si no es tu visión, ¿tú cómo te vas a venir, vas a caminar, vas a hacer? Tiene que ser una carga común, un mismo sentir. Y en eso sí había consenso. Siguiente diapositiva, ya va. Bien. Una idea inspirada en la fe. Marcos capítulo 9, versículo 23, que ya lo hemos leído, pero hay otros muchos versículos que hablan de esto. Mateo 17, 20, que dice, y Jesús les dijo, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diría esta montaña, quítate de aquí, vete al mar, y la montaña lo haría. También, Marcos 11, 20, no lo busque, no hace falta. Marcos 11, 23, 24, porque de cierto os digo que si quisierais decirle a este monte, quítate y échate en el mar y no dudares en tu corazón, si no creyeres que será hecho, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No significa de la superfe, ni significa que porque tú declares o porque tú digas se vayan a hacer las cosas. No, no es así. Dios es soberano. Marcos 9, 23. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. ¿Tú necesitas escuchar eso hoy? No hay nada imposible para Dios. Si puedes creer, cree que todo es posible. Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en ti, en mí, en nosotros, el poder que actúa en nosotros. Una idea inspirada en la fe. ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu pasión, tu visión? Gracias, Señor, por tu presencia.
Gracias, Señor, porque tú eres el que pones el germen en cada uno de nuestros corazones. Nos ponemos delante de ti, Señor, sabiendo que eres tú el que va delante, abriendo el mar para que podamos cruzar. Que eres tú el que hace la obra en cada corazón, en cada vida. Señor, ayúdanos a ser valientes en la idea y en el germen que tú pones en nuestros corazones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.